Hoy vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales exactas. Eh, sí, vamos a empezar definiendo lo que es teóricamente una ecuación diferencial exacta. Entonces, supongamos que tenemos una función z que es f de x, y, que depende de dos variables, ¿verdad? Donde sus primeras derivadas son continuas en una región R. Entonces, su diferencial que ustedes allá en cálculo 2 podían encontrar, que también se le llama diferencial total, se define de la siguiente forma, ¿verdad? Diferencial de z sería parcial de f con respecto a x, d de x, más parcial de f con respecto a y, d de y. Si ustedes se acuerdan, de aquí ustedes podían calcular la derivada de z con respecto a x, que prácticamente esto se hacía 1 y aquí quedaba d de x, ¿verdad? Y así podían hacer cosas allá en cálculo 2 cuando tenían funciones de varias variables, allá cuando empezaron a ver derivadas parciales. Entonces aquí tenemos su diferencial total. Eh, Ahora, si suponemos que la función f de x y es igual a una constante, o sea, z vale c, es una constante, miren que su diferencial total ya se convierte en esto. Obviamente, como z es una constante, al derivar c, va a dar 0 la derivada. Entonces obtendríamos esto, miren. Eh, bueno, esta expresión, miren, lo que vamos a hacer más adelante nosotros es a esto llamarle m y a esto llamarle n. O sea, a la derivada parcial de f con respecto a x le vamos a llamar m y a la derivada parcial de f con respecto a y le vamos a llamar n. Eh, ¿Con qué objetivo? Bueno, caemos en esta siguiente definición, miren. A una expresión diferencial, que es esta, miren, o sea, es esta misma que tenemos aquí, solo que en vez de las parciales esta tenemos m de x, y. Estas son funciones que dependen de x y de y, ¿verdad? Es una diferencial exacta en una región R del plano x, y si corresponde al diferencial de una función. Miren la definición, dice que una expresión diferencial, o sea, esta se le va a llamar diferencial exacta si corresponde al diferencial de una función f de x, y. Esto que tenemos aquí, miren, viene lo que es del diferencial de la función f de x, y como c. Entonces a esta expresión se le llama diferencial exacta. Bien, entonces dice aquí, se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma, esta, miren, ya, aquí solo es la expresión esta, ¿verdad? Aquí ya tenemos una ecuación diferencial. Es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Es como un juego de palabras esto. Lo van a ver que es como un juego de palabras, ¿verdad? Entonces, a esta expresión se le llama diferencial exacta si es diferencial de una función f de x, y. Ajá. Y a esta expresión se le llama ecuación exacta si la parte izquierda es una diferencial exacta. Así, bien, en juego de palabras esta definición, como les digo, ¿verdad? Pero dirán ustedes, bueno, está complicadito estar probando si una ecuación diferencial es exacta, porque hay que ver si esa expresión es exacta, es diferencial exacta. Bueno, para eso viene este teorema, donde nos va a ayudar a probar si una ecuación diferencial es exacta. Digamos que m de xy y n de xy son continuos y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular definida por esta. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que la expresión esta sea una diferencial exacta es lo siguiente, ¿sí? Que la derivada parcial de m con respecto a y debe de ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si se cumple esto, se dice que la ecuación diferencial es exacta. Así de sencillo. Lo único que vamos a hacer nosotros para probar que una expresión de este tipo, o sea, una ecuación diferencial sea exacta, es calcular la derivada parcial de m con respecto a y calcular la derivada parcial de n con respecto a x. Y si en caso esas dos derivadas parciales son iguales, entonces se dice que la ecuación diferencial es exacta. Si no lo son, pues se dice que la ecuación diferencial es inexacta o no exacta, en ese caso. Miren que esto
está relacionado, si, mire, recordando cómo definimos a m de xy, era la parcial de f con respecto a x. Recordando cómo definimos a la a n era la parcial de f con respecto a y. Entonces esto lo que me dice que derive a m con respecto a y. Miren que si yo encuentro la derivada parcial de m con respecto a y, prácticamente lo que estoy haciendo es calculando la segunda derivada parcial de f, derivándola con respecto a y, con respecto a x. Y calculando la derivada parcial de m con respecto a x, es lo mismo encontrando la segunda derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y. Miren, y si ustedes se acuerdan, ahí en cálculo 2, decían que estas ustedes les llamaban derivadas parciales mixtas, ¿verdad? Entonces, las mixtas eran iguales. Entonces, esto es lo que está probando, ¿ves? Y ya, si obviamente, si estos dos no son iguales, pues entonces se dice que la ecuación diferencial es no exacta. Como siempre le he dicho, pues en la teoría se mira un poquito más complejo todo, ¿verdad? Se hace más fácil en la práctica. Entonces vamos a resolver un ejercicio para entenderle mejor qué es una ecuación diferencial exacta. Tenemos ahí el primer ejemplo. Miren. ¿Cuál es la diferencia de este método al de variables separables? ¿O cuál va a ser lo distinto? Bueno, en primera, para este tipo de ecuaciones, las diferenciales van a tener que estar separados. O sea, ya no necesitamos que estén y' la de ecuación diferencial, sino que ya he separado los diferenciales. Y obviamente aquí, pues, no podemos separar estos términos o estos coeficientes de los diferenciales como factores que dependan solamente de x o solamente de y. En el caso ya la ecuación diferencial no caería en ser de variables separables. Entonces, ¿qué vamos a hacer para probar si es exacta? Bueno, lo primero que debemos de hacer es escribir la ecuación diferencial en esta forma. M de xy d de x más n de xy d de y igual a 0. Tenemos que escribirla en esta forma la ecuación diferencial. Si se fijan, no está, ¿verdad? No está escrita de esa forma. Tiene que estar igual a 0 la ecuación, ¿verdad? No está escrita de esa forma. Entonces vamos a traer esto para el lado izquierdo y me quedaría 2xy. Estas radicales, pues lo voy a escribir ya como potencias. Más 1 d de x, y esto vendría a restar a esta parte y quedaría menos 2y menos x al cuadrado, y al cuadrado más 1 a la 1 medio, menos x al cuadrado por y al cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Todo esto multiplicado por d de y igual a 0. Bueno, ahí prácticamente nosotros la tenemos en esta forma. Miren, m de xy de diferencial de x más n de xy diferencial de y. Ya lo tenemos, ¿verdad? Es para nosotros. Este sería nuestro m y este sería nuestro m. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado, miren. Aquí la forma es más, aquí es más, no es menos. Y nosotros tenemos menos. Miren. Entonces, como necesitamos que sea más, entonces lo que nosotros vamos a dejar el signo, se lo vamos a asociar a la n esta que tenemos aquí, se lo vamos a asociar para que nos quede más. De esta forma lo vamos a poner así para que lo vean. Tiene que ser más estrictamente, no pueden dejarlo menos, para que puedan hacer las pruebas correspondientes para ver si es exacta. Vamos a darlo más y que le voy a multiplicar el signo a todos estos. Sería menos 2y más x al cuadrado por y cuadrado más 1 a la 1 medio más x cuadrado por y cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Diferencial de y igual a 0. Bueno,
ahí ya está escrita la forma, la ecuación diferencial, ¿verdad? En la forma que necesito. Miren que todavía no he probado si es exacta. Ahora sí voy a probar que es exacta. Para eso digo, bueno, m de xy es el que acompaña el diferencial de x siempre. Ese sería 2xy, y al cuadrado, más 1, a la 1 medio, más 1. Y n de xy es el que acompaña el diferencial de y. Siempre y cuando aquí sea más, ¿verdad? Ese va a ser n de xy. Siempre y cuando sea más, el que acompañe al diferencial de y va a ser n de xy. Si es menos, como estaba al inicio, pues lo que tienen que hacer es asociar ese signo menos al coeficiente que tiene el diferencial de y. Eso es lo que tienen que hacer. Si lo dejan menos, si lo dejan así como están y dicen que todo esto que está aquí es n y sin tomar el signo, pues desde ahí ya está malo su ejercicio. Entonces, n de xy sería menos 2y más x al cuadrado, y al cuadrado, más 1 a la 1 medio, más x al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado más 1, menos 1 medio. Bueno, ya definimos quién es m y n, ¿verdad? Lo hago de definirlo para que lo vean bien, ¿verdad? Quién es m y n. Bueno, a m lo vamos a derivar parcialmente con respecto a y. Recuerden que esta es una forma de expresar las derivadas parciales, ¿verdad? A m con respecto a y. Que es lo mismo de decir para hacer de m con respecto a y. Es una forma, ¿verdad? De expresarla. Entonces derivamos a m con respecto a y. Entonces aquí tendría que aplicar regla del producto. Derivamos parcialmente, ¿verdad? Derivo el primero, copio el segundo, quedaría 2x por y al cuadrado más 1 a la 1 medio. Más copio el primero y derivo el segundo, quedaría 2xy. La derivada de esto sería 1 medio y cuadrado más 1 a la menos 1 medio por la derivada interna que es 2y. Simplificamos aquí, quedaría 2x y al cuadrado más 1 a la 1 medio más, miren que este 2 se me va a cancelar con este 1 medio, ¿verdad? Y esta y va a venir como multiplicar con esta y, quedaría 2x y al cuadrado, y cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Entonces ahí tengo la derivada parcial de m con respecto a y, que sería esta. Ahora vamos calculando la derivada parcial de n con respecto a x, en este caso. Bueno, Y el más 1, ¿dónde lo dejo? la derivada parcial de 1 con respecto a y es Sí, es 0. verdad. Sí, es verdad. Eh, Ahora vamos aquí derivando con respecto a y. Perdón, con respecto a x. La derivada con respecto a x de esto es 0, ¿verdad? Porque y es constante. La derivada con respecto a x de esto, solo derivo la x, ¿verdad? Esto sería constante, sería nada más 2x y cuadrado más 1 a la 1 medio. Más, y aquí derivo con respecto a x, pues solo tendría que derivar el x cuadrado porque lo demás es constante, ¿verdad? La y. Entonces sería 2x y cuadrado más 1 a la menos 1 medio. ¿Y qué dicen ustedes? Eso no es igual. Son iguales, ¿verdad? Miren, este término es idénticamente el mismo con este. Este es idénticamente el mismo con este, ¿verdad? Entonces con esto tienen que las parciales de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Entonces lo que dicen que la ecuación diferencial es exacta. Bueno, hasta el momento lo único que han probado es exacta. Ahora viene cómo resolverla. Eso solo es la prueba, imagínense, de probar que es exacta, nada más. Eso es. ¿Alguna pregunta de momento antes de empezar a resolverla? Vale. Esto solo es la prueba de que es exacta, como les digo. No he resuelto la ecuación diferencial. Ahora ya les voy a mostrar, voy a enseñarles cómo resolverla. Nada más esto
siempre ustedes que quieren probar que una ecuación diferencial es exacta, van a hacer este procedimiento, ¿eh? Y recordar que siempre esta es la expresión, ¿verdad? A la que tienen que escribir la primera la ecuación diferencial. A veces ya se las dan, ¿verdad? No tienen que andar escribiendo, ya se las dan. Y entonces no tienen que, y directamente derivan. Y a veces toca hacer esto, ¿verdad? Asociar el signo, si es menos aquí, asociárselo al que tengan ahí. Y eso. Y tener presente siempre esto, que el M es el que acompaña el diferencial de X y N es el que acompaña el diferencial de Y. ¿Por qué les hago esto? Hincapié en esto. Bueno, porque alguien puede decir, bueno, voy a definirme N, que es el que acompaña el D de X, y N, que acompaña el D de Y. ¿Qué pasa? Como ya se memorizó que a N la va a derivar para X, entonces aquí ya estamos mal, porque se supone que el coeficiente que acompaña al diferencial de X es el que lo va a derivar para Y, o sea, cruzado. Yo siempre les digo cruzado, o sea, el que está acompañando el diferencial de X lo voy a derivar para Y, y el que está acompañando el diferencial de Y lo voy a derivar para X. ¿Me? Y si usted dice, bueno, a este coeficiente lo voy a llamar N, y si usted de lo que se memorizó que a N la deriva con respecto a X, no está derivando para la variable que es. Entonces desde ahí estamos mal. Por eso les hago hincapié que siempre definan a M con el diferencial de X. Y aquí pues las derivadas, ¿verdad? Parciales que ya ustedes ya saben cómo hacer. Entonces vamos ahora a resolverlo. Entonces, para resolver la ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es tomar esta, o sea, la que ya tenemos escrita de la forma, ¿verdad? Ya de la forma m de x, y, diferencial de x, más n de x, y, diferencial de y. Tomamos esa, no la original esta, no la original, sino que ya esta que ya la tenemos arreglada. Entonces tomamos esa y desde ahí empezamos a resolver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, se acuerdan que se acuerdan que esta esta expresión viene siendo m, ¿verdad? M de x, y, pero a su vez es la parcial de f con respecto a x. Recuerdan que m era eso, ¿verdad? La parcial de f con respecto a x. Eso lo definimos al inicio. M es la parcial de f con respecto a x. Y bueno, y m es esta expresión 2x y al cuadrado más 1 a la 1 medio más 1. Y la ln es la parcial de f con respecto a y. Que viene siendo, y bueno, n, w, n es esta expresión que sería menos 2y por x más x al cuadrado por y cuadrado más 1 a la 1 medio más x cuadrado y cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Estamos, entonces, miren que aquí aquí nada que ver con estas derivadas que yo calculé ahorita. Ya estas derivadas que yo acabo de calcular, nada que ver. Miren, allá no estoy diciendo que m es la parcial de m respecto a y. Esto es lo que dije allá en la teoría, que a la parcial de f con respecto a x le llamaba m. Entonces aquí estoy volviendo el paso atrás, o sea, diciendo, bueno, m era igual a esto, bueno, eso debe de ser la misma derivada parcial de f con respecto a x. Y aquí viene pues lo mismo, la parcial de f con respecto a y. O sea, como lo dije en la teoría, que a estas parciales le llamaba n y a esta parcial le llamaba m. Entonces aquí está. Mi objetivo es encontrar f de x, y. Como aquí tengo derivadas parciales, miren, entonces, ¿cómo se elimina una derivada con una integral? Entonces aquí ustedes van a decidir cuál de las dos tomar. Ustedes van a decidir cuál de estas dos expresiones trabajar, a partir de ahora trabajarla. Como sugerencia, tomen la que ustedes miren más fácil para integrar. Si ustedes toman esta, ustedes van a tener que integrar para x. Si ustedes toman esta, van a tener que integrar para y. Entonces ustedes digan, bueno, ¿qué pasaría si yo tomo esta?
voy a tener que integrar para x. Entonces, miren a ver cómo estaría la integral ahí de x. Si ustedes integraran para x, pues la integral de 1 para x, pues va a ser bien sencilla. Este término integrándolo para x, pues todas las y son constantes y solo integrarían, miren, esta x quedaría x cuadrado sobre 2. Entonces está bien fácil integrar para x. Ahora fíjense aquí que tendrían que integrar para y. Entonces integrando para y, pues este término estaría fácil porque y cuadrado sobre 2, ¿verdad? La y. Pero integrando para y esto, pues aquí miren, ya tienen una raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada de y cuadrado más 1, miren. Y aquí tienen un producto, pues aquí para estas integrales se ven un poquito más complejas, ¿verdad? Resolverlas integrando para y. Entonces aquí, ¿cuál es la mejor opción para ustedes? Integrar para X. Para m de xy. Sí, integrar esta. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta. Entonces tomamos la parcial de x, perdón, de f con respecto a x de 2xy, y cuadrado, más 1, a la 1 medio, más 1. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, es integrar para x, igual toda esta expresión, integramos para x, y esta me devuelve lo que es la función f de xy, y esta que está aquí, bueno, integrando, fíjense que ahí sería 2y cuadrado más 1 a la 1 medio, y quedaría nada más la integral de x, diferencial de x, más la integral diferencial de x. Miren, porque todo esto se puede sacar porque es constante, ¿verdad? Entonces me quedaría la parcial de f de xy, y ahí está. La y es constante, ¿verdad? Entonces en este caso pues quedaría la integral de x sería x cuadrado sobre 2, pero con este 2 se va a eliminar el que sale dividiendo, ¿verdad? Entonces quedaría nada más y por x al cuadrado, y cuadrado más 1 a la 1 medio, ¿verdad? Más la integral de esta que quedaría de x. Y como estamos integrando, iría otra constante, ¿verdad? Pero aquí, miren, aquí viene lo diferente cuando estamos integrando. Aquí ya nosotros no vamos a poner una constante c, aquí no, sino que vamos a poner una función h de y. Y dirán ustedes, Lick, ¿y por qué una función? ¿Por qué no una constante? Si toda mi curso de cálculo 1 me dijeron que pusiera una constante, no una función. Bueno, porque como siempre aquí estoy diciendo, y es una constante. Entonces aquí la constante es la variable y, entonces por eso estoy poniendo lo que es una función que dependa de y, porque aquí la constante es y. Entonces voy a poner una función. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Miren que ya la función f de xy, lo que yo necesito ya lo tengo. Lo único que me hace falta es conocer quién es esta función ahora que puse ahí, h de y. ¿Y cómo voy a hacer yo para encontrar esa función h de y? Bien, me voy a tener que apoyar de esta que deje de utilizar. De esta, miren, o sea, de n o de la parcial de f con respecto a y. Me voy a tener que apoyar de esa para encontrar h de y. No es que no la usé y la voy a dejar en el olvido. No, siempre voy a usar las dos estas. Tanto m como n siempre las voy a usar. La cuestión está en quién usar primero, ¿verdad? Y que me haga más fácil, pero al final siempre las voy a usar las dos, eso sí. Entonces voy a encontrar h de y. ¿Cómo encuentro h de y si tengo que f de xy es igual a todo esto? Bueno, como aquí yo tengo una derivada parcial de f con respecto a y, entonces a esta función f de xy que yo acabo de encontrar, le voy a calcular la derivada parcial de f con respecto a y. Vamos a derivarla a f con respecto a y. Entonces, derivando con respecto a y esta expresión, ¿cuánto quedaría? Bueno, derivo el primero, quedaría nada más x cuadrado por y cuadrado más 1 a la 1 medio. Más, ahora copio el primero, derivo el segundo, quedaría y por x al cuadrado. La derivada ahora de esto quedaría 1 medio y cuadrado más 1 a la menos 1 medio por la derivada interna que sería 2y. La derivada con respecto a y de x es 0 y la derivada con respecto a y de esta función es h'
de y. Bueno, entonces aquí vamos a simplificar este 1/2, se cancela con este 2, entonces me quedaría la parcial de f con respecto a y de la siguiente forma. X cuadrado, y cuadrado, más 1, a la 1/2, más y. Bueno, aquí va a quedar x cuadrado por y cuadrado, miren. Porque y por y cuadrado. Y cuadrado más 1, a la menos 1/2, más h' de y. Como yo acabo de calcular una parcial de f con respecto a y yo ya tengo una parcial de f con respecto a y se supone que f es la misma función, entonces esto implica que esto debe de ser igual a esto. Entonces esto tiene que ser igual a menos 2y más x cuadrado, y cuadrado más 1, a la 1/2, más x cuadrado por y cuadrado más 1, a la menos 1/2. Y si se fijan, tenemos esta igualdad, esto con esto. Si yo traigo esto a restar a este lado izquierdo, se cancela con este. Si yo traigo este a este lado derecho, se me cancela con este. Prácticamente aquí solo me queda que h' de y es igual a menos 2y. Miren. Entonces, pasamos a otra hoja. Tenemos que h' de y es igual a menos 2y. Y yo necesito encontrar quién es h de y. Entonces, para esto, integro a ambos lados, en este caso para y. Y con esto tengo que h de y sería igual a que menos y al cuadrado, ¿verdad? Aquí ustedes pueden poner más una constante C1, ¿verdad? Pero no hay necesidad, ya van a ver por qué. Ya lo van a ver. Entonces ahí ya tengo quién es h de y. Entonces originalmente ya tenía quién era f de xy. F de xy era esta expresión, miren. Y por x al cuadrado. Y cuadrado más 1 a la 1/2 más x. Y h de y, que acabo de encontrar lo que es menos y al cuadrado. ¿Verdad? Y bueno, como a inicio nosotros decimos que el f de xy era igual a c, aquí lo dijimos en la teoría, miren, era igual a c, ¿verdad? Era igual a c, ¿por qué motivo? Porque nosotros nuestra ecuación diferencial es de esta forma, miren, entonces tenemos que la función f de xy es igual a c. Entonces, ¿cómo queda nuestra solución al final? Esto va a ser igual a c, por lo tanto la solución en general sería y por x al cuadrado, y cuadrado más 1 a la 1/2 más x menos y al cuadrado igual a c. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial. Miren, por eso les decía, no hay necesidad de ponerle la c aquí porque si yo le pongo más c1, ¿qué hubiese pasado? Traigo esta c1 a restar con la c que hubiese puesto y hubiese puesto otra constante. Así que por eso no hay necesidad de ponerla. No sé si me doy a entender en esa parte. Y así es como se resuelve una ecuación diferencial exacta. Al inicio se mira bien compleja, bien complicado, ¿verdad? Pero la ventaja de esto es que no va a cambiar el procedimiento por una ecuación diferencial exacta. Va a ser siempre igual. Entonces, vuelvo a recapitular todo. Tienen la ecuación diferencial, ya probaron que es exacta. Definen quién es m y quién es n, ¿verdad? Que era la misma, pero recordando que m era la parcial de f con respecto a x y n era la parcial de f con respecto a y. Entonces ya tienen que en cada una. Entonces aquí ustedes, como sugerencia, analicen cuál de las dos está más fácil para integrar. Obviamente, esta la van a integrar para x y esta la van a integrar para y. Entonces ustedes analicen para cuál de las dos está más fácil integrar. Entonces en este caso, todos vimos evidente que era más fácil integrar para x aquí. Bueno, no es que para quién, ¿verdad? Está más fácil integrar x aquí que integrar y aquí. Entonces tomé esta, ¿verdad? Entonces integro para x
Y entonces integrando, ¿verdad? Y aquí lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando pongan la constante de integración, la tiene que ser aquí una función de y. Tiene que ser una función de y, ¿verdad? Porque y es la constante. Y tienen ahí quién es la función f de x y. Entonces, ahora su objetivo sería encontrar el h de y. Ingeniero, Ajá. no falta en esa línea donde está H de Y, no falta un 2. Porque si mira arriba, ajá, Recuerde que aquí estoy integrando para x. La integral de x sería x cuadrado sobre 2. Y este Se 2 cancela. se cancela se con esto. cancela. Ajá. Ujú. Ok. Ok. Está bien que pregunte. Bueno, entonces en este caso, pues, tenemos una función, ¿verdad? H de y que no conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer esta función h de y? Bueno, lo vamos a apoyar de esta derivada que todavía dejamos sin tocar. No es que al elegir una de estas, ya la otra no la vamos a tocar. Siempre la vamos a utilizar. Entonces, en este caso, pues, la función nueva que tenemos, f de x, y, la derivamos con respecto a y, ya que esa es la que no tocamos, miren. Entonces, derivamos con respecto a y, a y. Entonces, encontramos la derivada y luego esa derivada que encontramos, pues la igualamos a la derivada que teníamos. Entonces, siempre aquí se nos van a cancelar términos, chicos. Prácticamente, miren como aquí la función que tengo es de y, se nos van a cancelar todos aquellos términos que estén relacionados con x. Porque no los puede quedar un h' de y con una x aquí. Si queda eso es que hay algo malo. Así de primera, eso es un indicio de que está mala. Porque se supone que aquí la función ya solo depende de y. Si queda algún término, tanto de x como de y aquí, significa que hay algo malo. O se equivocaron al derivar aquí, o hay algo aquí que no están cancelando. Ese es un indicio de lo que puede estar mal en su ejercicio. O sea, aquí si la función es de y, tiene que quedar solo un término nada más dependiendo de y, o constante, ¿verdad? O constante. No es que tiene que haber una y obligadamente, sino que puede quedar un término de y o alguna constante, o c, o quedar también, puede quedar h' de y igual a 0. También eso está bien, ¿verdad? Pero si ya queda alguna x ahí, algún error hay. Entonces, eso va a ser como un indicio ustedes de que si está bueno o malo más o menos el ejercicio. Entonces, tienen el h', pues, ¿cómo encuentran h de y? Derivando, perdón, integrando, y ahí encuentran la integral. Y ya lo que hacen después es sustituir el h de y aquí en esta, miren que dejaron aquí. Lo sustituyen, y ya cuando lo han sustituido, igual a C, ¿verdad? Que es la expresión original, y ya les expliqué por qué igual a C, ¿verdad? Porque ya aquí en la teoría nosotros definimos que, y de ahí formamos la ecuación diferencial. Miren que partimos de esto nosotros y lo que llegamos a esto. Es como hacer un proceso al revés, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya tenemos la solución. Ahora bien, no sé si alguien se ha preguntado, Lick, ¿y qué hubiese pasado si yo hubiese tomado esta en vez de esta de inicio? Bueno, hagamos la hipótesis. Si usted hubiese tomado esta de inicio, hubiese encontrado la función f de x, y, hubiese encontrado términos ahí, y aquí, integrando para y, ¿verdad? Aquí miren, esto va a variar. ¿De quién se imaginan que van a poner la función aquí? Esa, o H sea, de X. un H h de de X. x. Exactamente, un h de x, porque aquí la constante sería x, ¿verdad? Al momento de integrar. Entonces sería un h de x efectivamente. Y obviamente cuando tengan el f de x, y, lo que ustedes van a hacer es derivar ahora esa función con respecto a x para encontrar este h de x. Y con eso, cuando tengan la derivada de esta función con respecto a x, la van a igualar a esta, ya que esta es la que no van a tocar. Miren, es el mismo procedimiento. Solo que aquí ahora es h de x, entonces van a derivar y van a tener una derivada y van a tener un h' de x. ¿Qué van a hacer ustedes? Igualarlo a esto. Así. Y bueno, al igualarlo, ¿qué es lo que van a encontrar? Va a ser una cuestión que tenga x, o sea 0 o alguna constante, ¿verdad? En ese caso. Eso puede pasar. Si su h' de x queda dependiendo de y, hay algo malo también, ¿verdad? En ese caso. Y así sería en ese caso. ¿Cómo resolverlo? No sé si hay alguna pregunta.
Esto, aquí solo fue la prueba de probar si es exacta. Miren, todo esto solo fue prueba. Y estas derivadas que yo calculé, pues ya no las volví a ocupar. Miren, estas derivadas no las volví a ocupar aquí. Porque estas derivadas son, no es que las determiné, sino que ahora es que le llamé a la N y al N, ¿verdad? Ya les expliqué eso. Entonces, si hay alguna pregunta o algo que quede bien claro, ¿verdad? Si probarla no nos da exacta, ¿y qué procede? Bueno, bueno, sí, está bien, ¿verdad? Que cuando diga, bueno, y aquí, ¿qué pasa cuando las ecuaciones diferenciales, perdón, estas derivas parciales no sean iguales? O sea, ya la ecuación diferencial no es exacta. Bueno, mañana vamos a ver qué hacer cuando la ecuación diferencial es no exacta. Tenemos que hacer un trabajo para convertirla en exacta. A veces se puede convertir en exactas y en otros casos no, y entonces eso implica que la ecuación diferencial es de otro tipo. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Este es el momento, chicos. Bueno. Bien, entonces para quedar mejor, más claro, vamos a hacer ese otro. Okay. Y aparte tiene una condición inicial, miren. Entonces vamos a hacer ese otro, a ver qué tal. Entonces, miren que este automáticamente ya tiene la forma que les decía, ¿verdad? Ya tiene, es la forma m de x, y diferencial de x más, miren ya, n de x, y diferencial de y. Entonces, automáticamente a este le voy a llamar m, ¿verdad? Y a este le voy a llamar n, y ya fácilmente le puedo llamar, ¿verdad? Entonces, derivo a m con respecto a y para probar si es exacta, ¿verdad? No siempre asuman que todas las ecuaciones diferenciales que le dan así son exactas, no las asuman, ¿verdad? Siempre prueben. Entonces vamos a derivar esto con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a y de este término sería menos 3 sobre x a la 4. Derivando esto con respecto a y, pues aquí tengo que aplicar regla del producto, ¿verdad? Está fea ahí la... Vamos a ver. Entonces, el denominador al cuadrado. Copio el denominador. Y derivo el numerador con respecto a y, que quedaría 3x al cuadrado. Menos copio el numerador 3y por x al cuadrado. Y derivo el denominador con respecto a y, quedaría 2y. Vamos a simplificar aquí, pues quedaría menos 3 sobre x a la 4 menos x a la 6 más y al cuadrado, todo esto al cuadrado, y pues multiplicando aquí quedaría 3, o miren que puedo sacar factor común, 3x al cuadrado. No decirlo, miren, aquí tengo un 3 por x al cuadrado y aquí tengo un 3 por x al cuadrado, entonces lo puedo sacar de factor común para hacer más manejable esto. Entonces aquí quedaría x a la 6 más y al cuadrado, ¿verdad? Que sería sacándolo aquí. Y aquí sacando el 3x al cuadrado quedaría menos 2y cuadrado. Entonces con esto queda menos 3x a la 4 menos 3x al cuadrado por x a la 6 menos y al cuadrado. Todo esto sobre x a la 6 más y al cuadrado al cuadrado. Bueno, ahí no puedo hacer nada, ahí dejo la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora la n con respecto a x, voy a derivar parcialmente con respecto a x esto. La derivada parcial de fíjense que 1 sobre x a la 3 se puede escribir como x a la menos 3, ¿verdad? Entonces, para que sea más fácil la derivada. Entonces, esto sería menos 3 sobre x a la menos 4, ¿verdad? Y más, y aquí pues aplico nuevamente regla del cociente. Solo que ahora derivando con respecto a x. Denominador al cuadrado, copio el denominador. Derivo el numerador con respecto a x, quedaría 3x al cuadrado. Menos, copio el numerador, quedaría x a la 3, o la derivada del denominador con respecto a x sería 6x a la 5, ¿verdad? Vamos a simplificar. Pues esto, para irlo escribiendo de la misma forma que en este, lo voy a escribir así, menos 3 sobre x a la 4.
¿verdad? Al menos ya se sabe que el primer término ya dio. Vamos a ver en el siguiente, a ver si da. Bueno, aquí es más, aquí menos y aquí tengo más, menos de momento, pero vamos a ver cómo lo podemos. El denominador ya lo tenemos. Entonces aquí, factorizo un 3x al cuadrado también aquí, miren. Voy lo factorizando, ¿verdad? 3x al cuadrado. Aquí me queda x a la 6 más y al cuadrado. Y miren aquí, pues, aquí factorizando un 3x al cuadrado, ¿cómo me va a quedar? Si aquí me queda x a la 8 y saqué un x al cuadrado, me queda x a la 6, ¿verdad? Y si saqué factor común 3, me queda 2. Entonces me quedaría que menos 2x a la 6. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Aquí me quedaba x a la 3 por x a la 5, x a la 8. Pero estoy sacando un x al cuadrado factor común, queda x a la 6. Y de 6 estoy sacando factor común 3, entonces para que me dé 6 me queda un 2 aquí, ¿verdad? Entonces estamos bien. Estos se pueden operar. Entonces me quedaría menos 3 sobre x a la 4 más, bueno, y me quedaría 3x al cuadrado porque, bueno, aquí quedaría y cuadrado menos x a la 6 sobre x a la 6 más y al cuadrado, todo esto al cuadrado. Y aquí se mira que esto, pues, de momento no es igual, miren. No es igual, porque aquí es positivo, aquí es negativo. Pero, fíjense que aquí los tengo opuestos estos. Voy a sacar el factor común menos. Ya me quedaría menos, sacando factor común, ¿verdad? Aquí, 3x al cuadrado, quedaría x a la 6 menos y al cuadrado. Todo esto sobre x a la 6 y al cuadrado al cuadrado. Y ahora sí, miren, esto es igual a esto. En este caso, m de y es igual a n de x, ¿verdad? Entonces ya se tiene que la ecuación diferencial es exacta. Entonces miren que aquí ustedes no siempre les va a dar directamente ya idénticas las derivadas parciales. A veces ustedes tienen que hacer ahí manipulaciones, factorizaciones, ¿verdad? O algunas agrupaciones para que les quede igual, porque las derivadas ahí no siempre les va a dar directamente que son iguales. Entonces, ahí les queda. Pues ahora vamos a resolverlo. Ahí solo es la prueba de que es exacta. Vamos a resolverla ahora. Entonces ahora para resolverla, o así como la quieran poner, ¿verdad? F, parcial de F con respecto a X, va a ser igual al M, ¿verdad? Que sería menos 3Y sobre 4, menos 3Y X al cuadrado, X a la 6 más Y al cuadrado. Y la otra que es la parcial de Y con respecto a X, perdón, la de F con respecto a Y, sería 1 sobre X al cubo más X al cubo sobre X a la 6 más Y al cuadrado. Entonces aquí dicen ustedes cuál de las dos está más fácil integrarla. Esta la tendría que integrar para X en el caso de tomarla, y si esta tenía que integrarla para Y en el caso de tomarla, ¿verdad? Creo que esa es la mejor integral para Y. Bueno, si integran para Y, este término sería constante, entonces solo sería, daría Y por X sobre X a la 3, ¿verdad? Y si integran para Y, pues miren que aquí las X son constantes. Entonces, sí está un poco fácil integrar para Y aquí en este caso. Si integran para X aquí, pues tendrían que subir este como X a la menos 4 y integrar, ¿verdad? Y aquí pues hacer un cambio de variable y hacer la integración. No, la verdad ninguna de las dos está difícil. Quizás se mira más compleja esta, pero tan fácil también. Pero para variar vamos a tomar esta, ¿verdad? Para que miren cómo sería en el caso tomando la otra, la parcial de Y. Entonces vamos a tomar esta. Vamos a aplicarle la derivada, ¿verdad? De todo esto con respecto
a y. Entonces aquí me va a quedar la función f de xy. Y aquí integrando para y, quedaría y sobre x a la 3. Y para hacer esta integral, bueno, la voy a hacer aparte. La integral de x al cubo sobre x a la 6 más y al cuadrado diferencial de y. A ver, dígame, ¿cómo la hago esa integral? ¿Cómo la hago, chicos? Podría pasar el denominador para arriba, hace distributiva y luego saca cada término. No puedo hacer esto. Bueno, y esto es al cuadrado. ¿Es o no es al cuadrado? No, solamente así. La derivada era al cuadrado. No puedo hacer esto porque esto me quedaría la menos 1, miren, y no puedo decir multiplicar porque no. Este está elevado a la menos 1, no puedo distribuir. El x al cubo lo podemos sacar como constante. Sí, se puede hacer, eso sí se puede hacer, obviamente. Pero lo otro, ¿cómo lo hago entonces? ¿Cómo hago esta integral? Está bien sencilla. Bueno, para no estar aquí. Creo que lo podemos factorizar como x a la 3 al cubo y sacar una tangente inversa, si me equivoco. Exactamente. Esto que está aquí se puede escribir de la siguiente forma. X a la 3 al cuadrado más y al cuadrado diferencial de y. Entonces, si ustedes se acuerdan, la integral de 1 sobre, vamos a poner u cuadrado más al cuadrado diferencial de u, esto era igual a 1 sobre a tangente inversa de u sobre a. Busquen allá la forma general de la tangente inversa, que era esta. Que ustedes se la saben cuando el a es 1, entonces el a es 1, tangente inversa de x es, ¿verdad? Pero cuando ya les cambia el valor del a, ahí es el problema. Bueno, aquí en este caso el a sería x a la 3, miren. Entonces, ¿cómo va a quedar la integral? Bueno, sería x a la 3 por, esto da 1 sobre x a la 3 por la tangente inversa de y sobre x a la 3. Miren. Entonces este x a la 3 se cancela con este y con esto tienen que el resultado de la integral es tangente inversa de y sobre x a la 3. ¿Bien? Esa sería la que es su integral. Entonces volvemos aquí, esto sería entonces la tangente inversa de y sobre x a la 3 más la constante de integración, que en este caso sería un h de x o un g de x, como quieran llamarlo, ¿verdad? Es de x porque ahora la constante es x en este caso. La constante de x. Entonces ahora mi objetivo es encontrar este h de x. Entonces para encontrar este h de x lo que hago es derivar parcialmente con respecto a x esta función que acabo de encontrar. No derivo parcialmente con respecto a y porque si no vuelvo a esto, es con respecto a x, ¿verdad? Que es la que dejé de utilizar. Entonces, derivando parcialmente con respecto a x, en este caso pues quedaría menos 3y sobre x a la 4, la derivada. Recuerden que escribo este x como x a la menos 3, entonces baja el menos 3 y le resto 1 y queda menos 4, entonces y eso. Y derivo la tangente inversa con respecto a x ahora. La derivada de la tangente inversa, pues la derivada es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento con respecto a x, que es la misma derivada de esta, miren, menos 3 sobre x a la menos 3y sobre x a la 4. Miren, el argumento es lo mismo que esta, entonces la derivada del argumento es la misma derivada de esta, que es medida de esta, más el h' de x. Aquí tengo que arreglar yo para que me quede algo que pueda manejar. En este caso, pues, aquí hago una sola expresión racional,
Bueno, igual, como les digo, vamos a hacerlo allá para ahorrarnos espacio, no estar agarrando los propios espacios. Vamos a ver. Sería 1 sobre 1 más y al cuadrado sobre x a la 6. ¿Verdad? Todo esto multiplicado por menos 3y x a la 4. Entonces ahora, esto le hacemos una sola expresión racional que daría 1 sobre x a la 6 más y al cuadrado sobre x a la 6. Todo esto multiplicado por menos 3y sobre x a la 4. Ahora aplican aquí el sándwich o como le llaman ustedes, la oreja y todo eso quedaría x a la 6 sobre x a la 6 más y al cuadrado por menos 3y x a la 4. Este se me cancela con este, me queda potencia 2 y en este caso me queda menos 3x cuadrado por y sobre x a la 6 más y al cuadrado. ¿Miren? Entonces ahí tengo que me quedaría esa expresión. Es negativo, entonces en este caso, ¿verdad? Entonces aquí ya no va más, sino que menos 3x cuadrado por y x a la 6 más y al cuadrado más el h' de y. Y esto debe de ser igual a esto. ¿Bien? Y aquí miren qué pasa. Este se me va a cancelar con este. Ya que este lo voy a traer a sumar con este y se cancela. Y este se me va a cancelar con este. ¿Y qué me queda en este caso? Que h' de y es igual a 0. Y si h' de y es igual a 0, ¿qué significa de h de y? Es una constante. C1 le vamos a llamar. ¿Verdad? Para que la derivada de 0, pues la función tenía que ser una constante. Entonces, h de y es una constante. Entonces, ¿cómo me queda la solución? La voy a continuar aquí, miren, para no perder. La solución entonces queda de la siguiente forma. F de xy sería igual a y sobre x a la 3 más la tangente inversa de y sobre x a la 3 más, bueno, en vez de h de y va a ir una C1, ¿verdad? Pues recuerden que esto es igual a una constante, ¿verdad? C. Entonces aquí, pues, ya se sabe que esta constante la traigo con esta y se forma otra nueva constante. Tangente inversa de y sobre x a la 3. Y esto va a quedar igual a una constante que le vamos a llamar C2, donde C2 es igual a C menos C1, ¿verdad? No hay necesidad de indicar esto, pero por si alguien se pregunta de dónde salió la C2, pues sería esa. Y entonces esta sería la solución o la familia de soluciones de la ecuación diferencial. ¿Qué toca por...? Bueno, esto se lo dejo a ustedes, evaluar la condición inicial. Evalúan esto cuando x vale 1 y cuando y vale 1. Aquí, y ahí van a encontrar el valor de la constante C2 y ahí ya tendrían la solución. Ya tendrían lo que es la solución ya de particular para esta condición inicial.